¿Quién podrá entenderla? Nosotros apenas vamos 6 capítulos y todavía no alcanzamos. Quiero decirle, hermano, ponga atención por favor un segundo. El mensaje de hoy es sumamente importante, sumamente valioso. De hecho, todo lo es. No me canso yo Tengo la ventaja sobre ustedes de que tengo que estudiar esto toda la semana. Toda la semana lo estoy repasando. Y yo voy más adelante que usted, voy estudiando, obviamente voy estudiando más adelante para tener la visión completa, pero la palabra de Dios hoy es importante para que tú veas cómo el mundo se comporta, cómo tú te comportas. Es un comportamiento repetitivo, una manera necia de vivir. Levante la mano, ¿quién ha sido necio alguna vez en su vida? Hasta ahorita, hermano. ¿Se nos quitará lo necio? La única manera es de que el Señor nos apriete bien las tuercas. O como dicen algunos, nos eche tierrita. Pero a veces ni eso nos hace entender. Dice la Biblia en Proverbios que el borracho se embriaga, se cae por borracho, se pega en la cabeza, le sale sangre, trae medio cerebro afuera, se levanta y dice, no me dolió. Hermano, no seamos así, necios. Que la palabra nos enseñe y nos eduque para hacer las cosas prudentemente para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Voy a pedirle que me acompañe a leer solamente el versículo número 1, Hechos 7, 1, y luego oraremos a Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Y después de que leamos el primero, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para hablar y para escuchar su verdad. Versículo primero, léalo conmigo. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Hasta ahí nada más. ¿Lo quiere leer de nuevo otra vez? ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote, obviamente a Esteban. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de llevar a nuestro corazón palabra buena, palabra de vida, palabra espiritual. Algunos no pueden estar aquí, algunos están en cama, en un hospital, quisieran estar aquí. Derraman lágrimas porque no están aquí. Nosotros tenemos ese privilegio y sería una culpa muy grande, una responsabilidad enorme de que después de estar aquí y escuchar tu palabra, la desechemos y no la obedezcamos. Es un compromiso estar delante de ti, un compromiso bueno, un compromiso grandioso, un compromiso maravilloso que tiene recompensa en sí misma. Padre, gracias por esta oportunidad. Danos la capacidad de aprender, de entender, de comprender tu palabra, abrazarla, vivirla, amarla con pasión tu palabra y entregar nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. ¿Son ciertas estas acusaciones? Así empezamos la lectura, ¿no es así? De hecho, le dije, nomás leíamos el primero porque vamos a leer todo el capítulo 7. Y si usted ya lo vio, está enorme. Y usted dice, caray, ¿cuánto vamos a tardar aquí? Oh, tenemos una visita, mi hermana. Ya habías venido aquí antes. ¿Me recuerdas tu nombre? Paola, es verdad. Paola, yo sabía que iba por ahí, pero no estaba seguro. Bienvenida, Paola. La semana pasada vimos de que Esteban, uno de los diáconos, uno de los 7 que Dios escogió, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que estaba sirviendo al pueblo de Dios, Dios les manifestó y le dio tanta gracia que él empezó a hacer no solamente milagros, sino dice ahí que grandes y portentosos milagros y señales entre el pueblo. Seguramente estaba sanando enfermos, seguramente estaba sanando diabéticos, seguramente estaba sanando gente con cáncer, seguramente estaba levantando cojos, dándole la vista a los ciegos. Grandes maravillas por medio de él. Era como para que tú estuvieras contento con él. Es como para que tú quisieras que también te bendijera. Bendíceme en el nombre del Señor. Y pedirle a Esteban que orara por nosotros. Pero vimos que en lugar de eso, algunos se levantaron, murmuraron,
pagaron gente para que dijeran acusaciones falsas contra él y lo empezaron a acusar básicamente de 4 cosas, que está en el capítulo 6, lo vimos la semana pasada. Este hombre no deja de hablar blasfemias contra Moisés, que para ellos era algo enorme, porque Moisés es su líder. Este hombre no para de hablar cosas contra el templo, que para ellos era el lugar de la habitación de Dios. Este hombre no para de hablar cosas contra la ley, la cual ellos hasta el día de hoy, según ellos, la obedecen y la siguen. Y este hombre habla y amenaza con cambiar las tradiciones de nuestro pueblo. Esas son las 4 acusaciones. Eran 4 acusaciones graves. Es cierto, Esteban hablaba de Moisés, Esteban hablaba del templo, hablaba de la ley y hablaba de las tradiciones. Pero ellos transgiversaron o hicieron las palabras de Esteban, les cambiaron el sentido y las utilizaron para mal. La semana pasada di un ejemplo, ¿se acuerda? Es como cuando yo he dicho algunas veces, se lo voy a repetir por si no estuvo usted aquí. Yo he dicho, y es una convicción personal mía de la Biblia, que el pecado no es problema, porque Jesucristo perdona los pecados. Realmente el problema está en rechazar a Cristo y entonces te quedas con tus pecados y ahí mueres, no hay nada, no hay salvación. Pero si usted va y me escucha, el hermano Asael le está diciendo que el problema no es pecado, o sea, que podemos hacer lo que se nos venga en gana, al cabo no pasa nada. Eso es transgiversar lo que yo dije, eso es cambiar el sentido, y es lo que estaban haciendo esos hombres de lo que Esteban decía. Si se hablaba de Moisés, que Moisés fue solamente un tutor, que dio la ley solamente temporalmente para llevarnos a Cristo, que la ley, que el templo no es este edificio que ellos tenían, sino el templo es nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, y que las tradiciones del pueblo estorbaban la misericordia de Dios. Sí lo dijo, pero ellos lo cambiaron el sentido como si fuera un blasfemo. Y entonces lo llevaron, lo agarraron, lo arrestaron, lo llevaron ante el consejo, ante los jueces, que eran 70 jueces, el Sanedrín, que era el lugar donde se llevaban a cabo todos los juicios del pueblo de Israel. Y el sacerdote le pregunta lo que usted leyó: ¿son ciertas estas acusaciones que estás blasfemando contra Moisés, contra el pueblo de Dios? ¿Son ciertas? Acuérdense que Esteban está delante de la gente que enjuició al Señor Jesús y que lo mandaron a muerte. Acuérdense que está él ahí en ese lugar donde los apóstoles los habían llevado unos días atrás, en donde los golpearon, los llevaron a la cárcel y por alguna razón los habían dejado libres porque el pueblo estaba a favor de ellos. Ahora ellos fueron más astutos, pusieron a todo el pueblo, lo alborotaron a todo el pueblo y llevaron a Esteban contra el mismo comité, el mismo juzgado, y lo que puede esperar Esteban es de que también pueda morir. Si tú estuvieras así acusado, ¿qué clase de respuesta le darías a ellos para salvar la vida? Esteban, creo que usted lo entienda bien, Esteban no se defendió. Esteban no habló a su favor. Esteban no dijo, no es cierto, miren, ellos me están tratando de acusar injusto. No dijo nada de eso, sino que aprovechó el momento para decirles, miren, les voy a decir lo que estoy enseñando. Quiero instruirlos a ustedes, quiero que sepan y entiendan. No voy a defender, sino quiero que ustedes acepten y aprendan quién es el Señor Jesucristo. No lo dijo con esas palabras, pero es lo que él va a empezar a hacer. Como Esteban sabe que para el pueblo de Israel no hay cosa más importante que Abraham, Moisés, el templo, la ley y sus tradiciones, él empieza a hablar desde ahí. Por eso para nosotros como iglesia es importante que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento, conocer lo que pasó con Abraham, que Dios lo llamó, conocer lo que pasó con José. ¿Se acuerda de José el soñador? Que fue vendido por sus hermanos y fue a Egipto y todo lo demás. Es importante saberlo porque lo va a hablar Esteban. Es importante lo que pasó con Moisés, que fue puesto en un canasto, ¿se acuerdan? Para escapar del faraón, y que la hija del faraón lo agarró, le puso por nombre Moisés, y estuvo en Egipto, y luego Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo llevó al desierto. Todo es importante porque para el pueblo de Israel eso es su historia,
es su vida, son sus héroes. Y entonces empieza Esteban a hablar. Y es importante que tú y yo lo conozcamos porque nosotros pertenecemos, escúchenlo bien, hermano, nosotros pertenecemos de la gente que Esteban va a hablar. Nosotros pertenecemos a esa nación, nosotros pertenecemos a ese pueblo que el Señor compró con su sangre. Esta es nuestra historia, hermano, lo que vamos a leer aquí. Es nuestra historia como nación espiritual, ¿de acuerdo? Así que ponga mucha atención, no se duerma. Si se empieza a dormir, dese un codazo a sí mismo. Pellizquese, cachetéese, muérdase un labio, píquese un ojo. No, tampoco, ¿verdad? Simplemente manténgase alerta, póngase de pie y ponga atención, porque el capítulo está, mire, lleno de cosas. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Así que cuando lo estaban acusando, dice la Biblia que Esteban tenía el rostro de un ángel. Ponga cara de ángel. No puede, ¿verdad? No nació con cara de ángel. O sí, ¿verdad? Pero ya se le pasó, se le quitó. Cara de ángel, el niño aquel que está allá, tiene de ángel, ¿verdad? Que parece que no come, lo rellenan, ¿verdad, Daniela? Esteban está a punto de decir algo muy duro, muy complicado. Le van a rechinar los dientes a esta gente y por lo que les va a decir, lo van a matar. Sabes de ese riesgo, pero no se puede callar lo que va a decir. Y vale la pena para nosotros escuchar, bueno, ¿qué fue lo que dijo? Para que se hayan enfurecido tanto y para que lo hayan matado. Se supone que los mataron los pastores de aquella iglesia. ¿Te imaginas a los pastores rechinando de dientes, de coraje y matando a alguien? Pues, ¿qué dijo? Para que gente religiosa lo matara a pedradas. ¿Qué fue lo que dijo? Es lo que vamos a estudiar. Básicamente dos cosas. Aunque se los dijo duro, se los dijo con un rostro de ángel, lleno de paz. Cuando a ti te lastimen, cuando a ti te hagan algo malo, pon cara de ángel, hermano. Que no te salga lo diabólico, porque no. Que te salga una cara de ángel, de que Cristo Jesús está contigo, como lo estaba con Esteban. Y básicamente dos cosas va a decir Esteban. Antes de empezar a leer, lo voy a decir para que usted lo sepa. Dos cosas va a decir Esteban. Número uno, el pueblo de Israel siempre rechazó a los mensajeros de Dios. Eso es lo que les va a decir. El pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo escogido, siempre rechazó a los mensajeros de Dios, a sus salvadores, a sus profetas, a sus ayudadores. Siempre lo rechazó la primera vez, pero luego los abrazó cuando ese rechazado llegaba por segunda vez. Eso es lo que está diciendo, lo que les va a decir. Que toda la nación de Israel en la historia siempre rechazó por primera vez a un salvador, pero luego después cambiaban las cosas, luego ya lo abrazaban. Eso es lo primero que va a decir. Y número dos, que ellos siempre contaminaron y cambiaron los planes de Dios por sus tradiciones. Escúchenlo bien, que siempre cambiaron y contaminaron los planes de Dios para meter sus propias tradiciones. Y eso es lo que Esteban les va a decir, y eso es lo que va a hacer que se enojen tanto, que empiecen a agarrar piedras, y ahí en el templo, ahí en el Sanedrín, ahí lo mataron a Esteban. Vamos a empezar. Respire profundo. Dígale al Señor, dame aguante, Señor, porque este hermano se va a tardar poquito. Amén. Amén. A ver, amén. Amén. Ok, versículo número 2. Él contestó. Ante las acusaciones, él contestó. Fíjate cómo empieza. Dice, hermanos. Y padres. Había gente mayor que Esteban. Hermanos y padres. Acuérdense que tiene un rostro y un corazón de ángel. Escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Ahí empezó la plática. Cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré.
Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra. ¿Y qué les dijo? Donde ustedes viven ahora, Israel. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a quién, a su descendencia, es decir, a sus hijos, o sea, a ustedes a los que le está hablando, él. Aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía, Dios le dijo así. Fíjate, está instruyéndole y está recordando la historia de ellos. Primero empieza a hablar de Abraham, que le promete una tierra a sus hijos, pero, escuche bien, Dios le prometió una tierra a sus hijos, pero antes de que le diera esa tierra a sus hijos, algo va a pasar. Dios le dijo así: tus hijos, los descendientes, ¿qué? Vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados. ¿Cuánto tiempo? Durante, no 40, 400 años. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Esto lo sabían los israelitas? Sí. Sí lo sabían. A las personas que está hablando Esteban, ¿verdad? Abraham recibió una promesa de Dios: mira, te voy a dar una tierra a ti y a tus hijos. Y Abraham volvió: ¿cuáles hijos, Señor? No tengo hijos. No te preocupes, vas a tener millares y millones. Pero antes de que te los tengas, tengo que decirte, Abraham no tiene ni un hijo todavía. Es más, Sara todavía no está embarazada. Y Sara ya está media viejita. A ver, te la mande las viejitas. Ah, no hay aquí. Se equivocaron los que la levantaron. Tengo que decirte, Abraham, de que tus hijos, todos los que vas a tener, y Abraham le cree a Dios, antes de entrar a la tierra que yo te estoy prometiendo, se van a ir a Egipto. Y ahí van a estar esclavos. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Pero no te preocupes, le sigue diciendo. 400 años. Versículo 7. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo los castigaré. Y Dios castigó a Egipto, ¿se acuerda? Con las plagas. Y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Hasta aquí no hay problema. Están escuchando a Esteban y dice: sí, cierto. Dios le prometió una tierra a nuestro padre Abraham. Sí, cierto que estuvo en Egipto. Y sí, cierto que salieron. Hasta ahí todo está bien. Versículo número 8. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Los judíos se circuncidan hasta el día de hoy. ¿Sí sabe lo que es circuncisión, verdad, hermano? ¿O le tengo que explicar? No, sí sabe. Bien. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Y todos los que estaban escuchando estaban circuncidados, eran judíos. Ahora, así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó. Es la señal de la promesa. A los 8 días de nacido. Y luego Isaac, ¿a quién tuvo? A Jacob, al que le puso por nombre Israel. ¿Y Jacob a quién tuvo? A los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel. Fíjese, ponga atención cómo va Esteban llevando al pueblo, los que lo están escuchando, a su mensaje. Dios le prometió a Abraham una tierra a sus hijos. No tiene hijos, pero después los tuvo y les dijo que esos iban a estar allá 400 años. Así que Abraham tuvo a Isaac, lo circuncidó. Isaac tuvo a Jacob, lo circuncidó. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus, los circuncidó los 12. O sea que todos están bajo la promesa del Señor. Esos 12, los hijos de esos 12 iban a ir a Egipto ¿por cuánto tiempo? 400 años. Amén. Usted lo ha leído en la Biblia. Y si Esteban le preguntaba a los que estaban ahí en el Sanedrín, ¿sí o no, hermanos? Todos vienen a decir: pues sí, todo eso es verdad. ¿Ustedes están circuncidados? Sí, todos estamos circuncidados. Ni uno solo falta. ¿Ustedes son de la promesa? Sí. Ahora dice y sigue hablando Esteban. Aquí empieza lo difícil del mensaje de Esteban para ellos. Versículo 9. Por envidia. Ay. Por envidia, nuestros papás, los patriarcas, vendieron a José como esclavo
quien fue llevado a Egipto. ¿Pero qué? Pero Dios estaba con él. Ponga atención. Están acusando a Esteban que está predicando a Jesús. Y ellos están rechazando a Jesús. Y lo están acusando de que ese Jesús va a destruir el templo y las costumbres y todo. Esteban dice, ¿se acuerdan que nuestros papás estuvieron allá? Y que se levantó uno que se llamaba Jesús. José es Jesús en hebreo. Jesús es Jesús en griego. Se levantó uno que se llamaba, ¿cómo? Jesús. ¿Y qué hicieron nuestros papás? Por envidia lo vendieron. ¿Por cuántas monedas? Por 30. Y a este que también se llama Jesús, ustedes los vendieron ¿por cuánto? Por 30. Y entonces ellos empiezan a pensar, ¿qué estás tratando de decir, Esteban? ¿Entiende para dónde nos está llevando? Y no dicen nada, pero empiezan a crujir los dientes. ¿Qué está tratando de insinuar? La verdad. Por envidia, así dice, ¿verdad? No pierda Hechos 7 y alguien que encuentre rápidamente Marcos 15:10. Esto lo saben ellos, porque ahí estaban. Ellos lo llevaron con Pilato. Ellos estaban diciéndole a Pilato, no lo queremos a este que se llama José o Jesús o Joshua o Yeshua, que es el mismo nombre. Versículo 15, versículo 9. ¿Se acuerdan que dijo Pilato? Es Marcos 15:9. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús Por envidia. Ay. ¿Qué estás tratando de decirnos, Esteban? Que nuestros papás rechazaron al Salvador José, porque después lo rescata, por envidia. ¿Se acuerdan que José tuvo unos sueños bien raros? ¿Qué soñó José? Las vacas blancas. No, eso todavía no, las vacas blancas todavía no. Soñó que cada quien tenía un puñado de espigas de trigo. De trigo, exacto. Y que todas las espigas de sus hermanos se inclinaban a la de él. Y entonces se enojaban. Ay. ¿A poco tú vas a gobernar sobre nosotros? Y por envidia lo rechazaron. Y luego tuvo otro sueño. ¿Saben qué? Soñé que el sol y la luna, o sea, papá y mamá, y dos estrellas, o sea, ustedes, se inclinaban hacia mí. Y que yo era el mero. Y era el más chiquillo, hermano, mocoso, no usaba pañales, ni bigotes tenía. ¿Y qué hicieron los hermanos? Por envidia, lo agarraron y lo iban a matar. Pero lo metieron y lo vendieron de esclavo y se lo llevaron a Egipto. Dios les mandó al pueblo, a los patriarcas un salvador y ellos lo rechazaron y lo vendieron. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvar al pueblo y ellos lo rechazaron y lo vendieron por la misma cantidad. Entonces los judíos que están escuchando empiezan a entender, este nos está echando en cara algo que nosotros no hicimos, pues siguen necios. Pero Esteban, hermanos, lleno del Espíritu Santo, les está diciendo la verdad. Dice un dicho que la verdad no peca, pero ¿qué? Incomoda. Pues esta verdad no incomoda, esta verdad les está rompiendo el corazón y está haciendo que sus muelas y dientes rechinen, porque les está diciendo, así como rechazaron ustedes a José, nuestros papás a José, ustedes están rechazando a Jesús. Como una acusación. Es una acusación dicha con palabras de ángel. Exacto. Y luego cosa extraña, versículo 10. Y José dice, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría, Dios le dio sabiduría a José para ganarse, ¿a qué cosa, hermanos? El favor del faraón, rey de ¿dónde? Rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país. ¿Y de dónde? Hermano, y del palacio real, de toda su casa. Esta es una acusación grande. Lo que está diciendo Esteban, ustedes, los hijos de la promesa, los circuncidados, nuestros papás,
recibieron una promesa, que era Isachar, Zabulón, Judá, y todas esas 12 tribus rechazaron al Salvador. ¿Y sabe quién abrazó al Salvador? A José, el faraón. Alguien que ni siquiera era de la promesa, alguien que era un extranjero, alguien que no era del pueblo, y el faraón sí lo aceptó como rey, de tal manera que lo puso sobre toda su nación y sobre toda su casa. El faraón lo que está diciendo: obedezcan todos a José. Yo soy el rey, aquí soy el faraón, pero no, obedezcan todos a José. Lo que está diciendo Esteban: nuestros papás, hermanos, así está diciendo Esteban, nuestros papás se portaron tan mal con Dios que cuando Dios les envió un Salvador, ellos lo rechazaron. Y quien lo abrazó fueron los gentiles. Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos no aceptan al Señor Jesucristo, no lo abrazan, lo rechazan. ¿Y quién es el que sí abraza a Jesucristo? Nosotros, los gentiles, que no somos del pueblo de Israel, no somos judíos, no estamos circuncidados, no recibimos esa promesa, pero nosotros sí hemos recibido al Señor Jesucristo. Esta historia de José está escrita ahí para que nosotros veamos lo que Dios tiene pensado hacer con nosotros, hermano. El pueblo de Dios, que es Israel, está con los ojos vendados, no lo ven, lo rechazan, no lo aceptan. Pero nosotros, que no éramos pueblo, ¿qué le decimos al Señor Jesucristo? Mi Señor y Rey. Amén. Cuando le dice Esteban esto a ellos, hermanos, se les ponen de tripa los... ¿Cómo se dice? Se les revolvieron las tripitas. Se les revolvieron las tripas, se les hicieron nudo y se empiezan a enfadar. ¿Cómo? Si nosotros somos los meros meros. Pues sí, pero tus papás que rechazaron al Señor, Dios les quitó el pan de la boca y se lo dio a los egipcios. Ahora viene el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Usted viene aquí, ustedes lo vendieron y ahora se lo va a dar ¿a quién? A los mexicanos. Pues, y a toda la gente que no sé, a los latinos, a todo el que no era pueblo y que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Rey. ¿Y usted qué dice? Amén. Yes. ¿Ok? ¿Cómo? Chin chin, no sé qué significa, pero ahí de cuenta es amén, amén, algo así, ¿verdad? Lo rechazaron la primera vez. Versículo 11. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob, que es Israel, de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. ¿Se acuerda que Jacob le dijo: vayan a Egipto a comprar, y que llevaron oro y plata para comprar, y que fueron a Egipto y que Josué le reconoce, pero no dice nada? ¿Se acuerdan? Y que regresan con las alforjas llenas de alimento. Ahí estaba el Salvador. Ellos no lo reconocen, lo habían rechazado. Versículo 13. Bien importante. En la segunda ocasión que ellos fueron, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob. ¿Y quién, hermanos? A toda su familia, 75 personas en total. Hermano, escucha bien. La primera vez que José les dijo que iba a ser el rey, ¿qué hicieron ellos? No. La primera vez que José les dijo: ustedes se van a inclinar hacia mí, ¿qué dijeron las hermanas? No, estás feo. Tú no. Pero la segunda vez, cuando José les dice: ¿saben quién soy yo? Y se quita la corona de Egipto. Soy yo, su hermano. Y dice: ¡ay, Diosito santo! ¿Qué? Se inclinaron. Tenían un pavor porque era el mero mero. Le pidieron perdón. La segunda vez lo aceptaron. Jesucristo ya vino una vez y toda la nación de Israel dijo: no te queremos. Viene otra vez. ¿Y qué cree que va a decir Israel? Toda la nación judía:
Tú eres el que habías venido, el que nosotros pusimos en él. Qué grandioso es Dios. Amén. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios que ha hecho todo esto para nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra fortaleza. Nosotros sí hemos aceptado al Señor Amén. Jesucristo. Los que no somos judíos. Pero dice allí, hermanos, escúchenlo bien, que antes de que ellos reconocieran a José como su rey, como su salvador, tuvieron que pasar mucha hambre. ¿Se acuerdan? Sí. Tuvieron que pasar mucha angustia. Tuvieron que pasar tribulación. Ponga atención. Tuvieron que pasar hambre, angustia y tribulación. ¿Usted ha leído Apocalipsis? Que habla de una gran tribulación que viene. ¿Para quién cree que es esa gran tribulación? Para los judíos. Para los judíos. Tienen que volver a estar en una situación en donde tengan hambre y anden buscando salvación y un salvador. El anticristo se va a presentar allí como el verdadero salvador. Ellos van a creer que Él es, les va a lavar el coco, les va a engañar, les va a mentir. Y cuando se ponga una tribulación cual nunca se ha oído, dice el Señor Jesucristo, una tribulación en la que la gente esté llorando y sufriendo porque no va a haber paz por ningún lado, entonces se presenta el Señor Jesucristo por segunda vez ante ellos y entonces lo van a reconocer. Y dice la Biblia que le van a ver las heridas y le van a preguntar: ¿quién te hizo esas heridas? Y el Señor les va a contestar, dice la profecía en el libro de Zacarías: estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Sorry. Y Esteban se lo está diciendo a ellos, a los amigos que le causaron las heridas al Señor Jesús. Los judíos rechazaron a José. Los judíos lo vendieron a José. Los judíos no quisieron que José gobernara. Pasa el tiempo, viene el Señor Jesucristo por primera vez. Los judíos rechazan a Jesús. Los judíos venden a Jesús. Los judíos no quieren que gobierne sobre ellos. La historia se repite. Es lo que le está diciendo Esteban: ustedes siempre rechazan las bendiciones de Dios. Ustedes, los israelitas, los que recibieron toda la bendición, las promesas de Abraham, que se circuncidaron para ser un pueblo escogido, ustedes rechazaron. Ese no era el propósito de Dios. El propósito era ser una nación santa y ustedes lo rechazan. Por lo tanto, ahora Dios va a una nación que no tiene nombre, que somos nosotros, a un pueblo que no tenía Dios, a un pueblo que no tenía tierra, que somos nosotros, y los va a llamar mi pueblo, lo va a llamar mis hijos. Me van a encontrar